Bienvenidos a Límites Elásticos, un espacio para hablar de cuerpos que desafían lo esperado y de las formas en que reinventamos el autocuidado, los límites y la comunidad. Hoy vamos a platicar con la creadora de Sendero Disautonomía GT. Esta es una iniciativa que nació desde la experiencia personal con disautonomía y que hoy acompaña a muchas otras personas en su camino. Vamos a platicar del proceso de diagnóstico, de cómo te cambia la vida con una condición crónica y del poder construir comunidad desde la vulnerabilidad. Gracias, Suset, por estar aquí. Empezamos. Gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros. ¿Tú nos podrías contar un poco acerca de ti y cómo es que descubriste que tenías disautonomía? Bueno, yo como ya dijiste me llamo Suset, tengo 46 años, tengo dos hijos, uno de 18 y uno de 13. Ser mamá y trabajar y tener esta condición ha sido un poquito desafiante, pero pues todo ha ido bien, ¿verdad? Además de tener disautonomía, tengo trastorno afectivo bipolar, entonces sí hay muchas cosas que se contraponen, ¿verdad? Porque más que todo, porque siempre confunden la disautonomía con ansiedad o depresión. Entonces ahí sí fue un poquito complicado para mí el entender qué era de una cosa y qué era de otra, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir de mí? Cuando empecé con disautonomía, yo creo que viendo en el pasado casi siempre he tenido más de algo. Desde muy chiquita padecía mucho de sueño. Siempre me decían que era anemia, pero no, yo siempre tenía sueño, siempre estaba cansada. Tuve colon irritable muy pequeña. Viéndolo así en retrospectiva, todo empezó mucho antes, pero como no se tomaba en cuenta o no se sabía, o era como algo más de adulto. Lo empecé a sentir realmente hasta que resulté embarazada. Tuve problemas con el embarazo, sobre todo porque me desmayaba o perdía la conciencia o la presión muy baja, el bebé, y, o sea, todo ese problema, ¿verdad? O la angustia de que le pasara algo al bebé, pero sí tuve ese problema con los dos embarazos. Con los dos tuve que estar con reposo relativo, no podía salir porque me podía desmayar en cualquier momento. Tengo hipoglicemia reactiva también, entonces eso también hace como que se empeoren un poquito los síntomas. Claro. Y cuando estabas embarazada, ¿fue tu ginecólogo, fue alguien más el que te diagnosticó o cómo llegaron a este diagnóstico? Llegué al diagnóstico cuando mi segundo nene ya tenía 2 años. Durante los embarazos fue difícil porque me decían que era por llamar la atención. Tuve la primera vez, la doctora que me atendió me decía: Es normal que se te baje, es normal que te desmayes, todo esto es normal. Solo pues haz reposo relativo para que no te vayas a caer, no puedes manejar porque te mareas, pero todo esto es normal del embarazo. Se me pasó después del embarazo, me quedé hipotensa, pero casi siempre yo mantenía la presión en 160, 110/70, entonces esa era como mi presión normal, ¿no? Y yo pues ya sabía que la presión es un estimado, entonces sí hay un rango en el que podemos estar sin tener mayores problemas. Ya con el segundo nene, pues el doctor que tenía me dijo que era solo por llamar la atención. Qué duro. Sí, fue bien difícil. Y lo que me decía es: tómate una gaseosa. O sea, no, porque el azúcar. Entonces, la hipoglicemia reactiva es si yo me tomo algo con mucho azúcar o como algo con mucho azúcar, a la media hora más o menos, se baja el azúcar así de una vez, ¿verdad? Realmente cambié de médico y el siguiente doctor sí me apoyó. Nunca hablamos de disautonomía entonces, pero sí es cierto, se baja la presión, tomemos estas medidas, vamos a hacer esto, pero nunca dice autonomía. Esto fue hasta 2 años después. Mi hermana es médico, entonces yo estaba trabajando en visita médica. Es mucho más difícil que atender a los niños, mucho más difícil que las cesáreas. Hacer visita médica. Estar sentada en un lugar lleno de gente, con calor, y sentir que me sofocaba, sentir que me iba a desmayar. La verdad es que era horrible. Empecé a enfermarme más, me empecé a enfermar más de la vejiga, más del estómago, y me decían: es que es ansiedad, es que no te gusta, porque pues a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es atender pacientes, es ver gente, es ayudar, y haciendo visita médica, nada que ver, ¿verdad? Entonces, ella me dijo: yo creo que lo que tú tienes es disautonomía, y me mandó con un cardiólogo amigo de ella. Entonces, acá en Guatemala, pues estoy hablando de hace 11 años, no había nada de tiltes ni nada de eso, ¿verdad? Entonces me hizo unas pruebas de bipedestación, se llama.
donde la persona está recostada y te toman la presión, o la persona después de estar ahí como más o menos unos 10 minutos, se mueve rápido, o sea, me sentaba muy rápido y eso me medía la presión. Luego me paré y luego me agaché y entonces sí, la presión bajó bastante al punto que dijo, no, déjalo aquí porque si no te me vas a desmayar y yo qué hago. Entonces sí me dijo, esto es disautonomía, más la historia clínica y todo lo que fuimos sacando y laboratorios. Pero lo más frustrante de entonces fue que solo me dijo, hay que tomar más agua, hay que comer bien y hay que dormir bien. Y pues yo sí estaba padeciendo de insomnio. Todavía no me habían diagnosticado tampoco la bipolaridad. Me costaba mucho dormir y me mantenía muy ansiosa, que el trabajo era bastante largo. A veces habían días, pasaba más o menos 3 o 4 días sin ver a mis hijos porque los dejaba dormidos de mi mamá y los iba a recoger dormidos. Entonces sí fue como chocante también eso. Y cuando me dijo, solo eso es lo que hay que hacer, y que lo que podía él recomendarme era pastillas para dormir, pero que tenía que estar segura que me las iba a tomar, porque para darme la receta tenía que poner un timbre médico. Entonces era como, no, no, yo no me voy a tomar eso. Y fue lo único. Y a la fecha, muchos médicos todavía le dicen a uno, miren, no hay nada que hacer. Sí, no solo te dicen no hay nada que hacer, sino que también yo aprendí que hay varios médicos que discuten como el tema de la disautonomía. Para algunos esto no existe, no lo aceptan, más bien creen incluso que es una invención. Y mencionaste algo súper importante que me gustaría recalcar para todas las personas que nos escuchan, porque es un mito que al menos en mi vida yo lo escuché toda la vida de niña. Yo me desmayé en el colegio varias veces y lo que hacían era, se le bajó la presión en una Coca-Cola y eso crea un problema. Entonces, igual en el embarazo se me bajaba la presión y yo pasé todo mi embarazo a puras gotitas de Fortil. Y era Igual como, yo. sí, creo que ya no lo venden aquí en Guate, ¿verdad? El cardiólogo que fui ahorita al Roosevelt, porque yo me atiendo en el Roosevelt, porque la verdad es que es caro hacerse todos los laboratorios y ahí es donde voy al psiquiatra, porque también es caro el psiquiatra. Este es lo más difícil, ¿verdad? Que uno tiene que estar gastando y resulta que en el laboratorio te dicen no tiene nada. Vas a otro lado buscando qué es realmente lo que tienes, ¿verdad? Yo voy ahí al Roosevelt y fui con el cardiólogo y me dijo que está descontinuado, que ahora se usa otro que es Hipopres, pero que no está recomendado en disautonomía, porque por la forma en la que actúa. Puede ser que uno tenga taquicardia compensatoria y esto lo va a desregular. Uno tiene taquicardia compensatoria a la hipotensión y estos medicamentos van a subir la presión, pero la taquicardia no la van a bajar. Entonces sería muy peligroso hasta autorrecetarse o no saber exactamente cuándo sí se pueden usar. Sí, es bastante complicado y falta mucha información. Una de las cosas que yo he llegado a pensar con todos los padecimientos que tengo es, quisiera que existiera un sistema donde los médicos pueden ver todas las cosas que uno tiene, porque a veces uno no sabe y te recetan algo que es contraindicado para otra cosa que uno ya está padeciendo. Al inicio no cambió mucho tu vida después del diagnóstico, porque realmente no te dieron mayor información o mayores herramientas que tomé agua y coma bien. Pero en algún momento, ¿cuándo fue que tú fuiste sintiendo un cambio más fuerte a raíz de tu diagnóstico, tanto a nivel físico como emocional? A nivel físico, porque sentía que no podía más. Ya no. Sí tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo y de aventurarme a poner mi clínica propia. Y también era agotador. O sea, tenía que tener por lo menos media hora entre paciente y paciente. Gracias a Dios me estaba yendo bien, ¿verdad? Pero pues luego vino la pandemia y todo fue para mal. Ahora estoy ya en línea, pero pues también necesito tener por lo menos media hora o solo programar 2 pacientes al día, porque sí me agoto. Es cansado y requiere toda mi atención. Entonces, aparte de que me gusta muchísimo, entonces me meto mucho en la vida no, tal vez no en la vida de la persona, sino en la consulta y en lo que estamos hablando. Y entonces eso me he dado cuenta que es un poquito agotador. Otra cosa, me ha impedido, por ejemplo, salir al parque con mis hijos, eh,
de día porque no soporto el sol. Tiene que ser ya después de las 5 de la tarde. Igual me gusta mucho hacer jardinería y sí tiene que ser después de las 5 de la tarde. Y es muy poco lo que puedo hacer, pero he encontrado, la verdad, cómo nivelar el asunto. Cuando mi cuerpo me dice que ya no puedo, que necesito descansar, entonces agarro mi libro y leo y me tomo un tecito y me voy a poner donde esté fresco, o agarro hielo y me pongo compresas en la cabeza o en la nuca, que me han ayudado bastante. Y cuando es al revés, cuando a veces siento que estoy muy nublada mentalmente, así como no me acuerdo cómo se llaman las cosas, entonces hago algo físico, como esto, como la jardinería, algo que no requiere que yo piense tanto. O escucho música, aprovecho esos ratitos en los que mi cuerpo me dice ya no más, para meditar, para leer, para hacer arte o cosas que no requieran demasiado, pero sí he tratado de no decir, ay, mi cuerpo ya no puede y frustrarme porque al final es peor. Es más como cambiar la narrativa. Mi cuerpo ya no puede continuar haciendo esto. Sin embargo, puedo hacer esto. Gracias por ese tip. Y cuéntanos de la comunidad que creaste. ¿Cómo nació la idea de Sendero Dice Autonomía GT? Nació llamándose Disautonomía Guatemala. Fue por iniciativa de alguien más, no mía, se llama Erika Carranza. Ella comenzó con esta idea de crear una comunidad con la idea de encontrar otras personas como nosotras. Yo la encontré y estaba pidiendo ayuda porque es muy difícil uno solo. Entonces, y justo era en la pandemia donde yo me sentía más cansada y más frustrada, entonces dije, sí, entremos, ¿verdad? Poco a poco me fui quedando yo a cargo de la página. Tuve un problema ahí que me la robaron, me la hackearon y entonces tuve que volver a empezar y entonces ya era Disguate, pero me sonaba raro, entonces me gustó Sendero, Disautonomía, pensando tal vez en que un sendero es algo que todavía no está tan recorrido, pero que podemos ir creando cuando vamos caminando sobre él, ¿verdad? Y justo es lo que pasa con la disautonomía o con otras enfermedades raras, que es un camino que todavía tal vez alguien ya pasó por ahí, pero necesitamos hacerlo más. Entonces, mi idea es que más adelante pueda ser una asociación, que podamos tener un grupo de médicos, incluir otras enfermedades, no solo la disautonomía, pues no es una enfermedad, pero pues otras condiciones y otras formas de ayudar a las personas. La verdad es que de ahí surgió más y el seguir, porque sí fue complicado ver que se iba la página, que al final esa era como la base y volver a empezar. Fue una decisión, la verdad sí fue un poquito complicada, sí me costó decir, bueno, se acabó y volvemos a empezar, pero me gustó. Me gusta estar acá, me gusta estudiar, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho investigar, entonces justo eso hago cuando mi cuerpo ya no puede más, entonces investiguemos. A veces sí me canso y así como tengo que buscar qué significa una que otra palabra, pero cuando encuentro lo que me apasiona, sigo. Y esto, aprender más y más y más, y además saber cómo hacerlo en mí, cómo aplicar en mí lo que voy aprendiendo y que eso pueda llegar a ayudar a alguien más, eso me gusta mucho. Qué bonito, gracias por compartir y por crear espacios que no solo te ayudan a ti, sino a los demás. Y algo que mencionabas, siento que es bastante común en pacientes que tenemos condiciones, enfermedades raras. Incluso los médicos mencionan que a los pacientes nos toca volvernos como súper autodidactas y nuestros propios médicos. También no se trata como de autorrecetarse y hacer cosas que nos pueden poner en riesgo, pero sí hay mucha parte de investigación, buscar diferentes soluciones, porque como hablábamos en un inicio, hay poca información ahí afuera y si hay, está en papers médicos, en revistas, que no están en un lenguaje que todos podamos entender. Entonces el trabajo que tú haces es bastante valioso y definitivamente tiene bastantes retos. ¿Cuál crees tú que ha sido el reto más grande que has tenido, aparte de esto de que te hackearon la página fatal, al tratar de construir una comunidad desde tu condición crónica? La mayor dificultad a veces es que me siento muy agotada, que ya no sé por dónde seguir, que a veces sí me pesa un poquito el que no hayan like, aunque yo sé que no se basa en eso y que a quien le va a llegar
o a quien le tiene que llegar, le va a llegar el mensaje y eso es lo más importante. Aunque solo le llegue a una persona, ayudar a esa persona ya es suficiente, ¿verdad? Pero el estar agotada o el ya no saber qué más publicar o qué puede necesitar ahorita la gente o esto de estar editando, a veces es un poquito agotador, pero como es algo que me gusta, está bien. Lo hago, no lo hago por, como te digo, lo hago sin fines de lucro, aunque sí se necesitaría tener cierta ayuda, ¿verdad? Colaboración, porque sí es agotador, pero me gusta, te decía, me gusta mucho investigar. Entonces, lo he hecho para mí y lo he hecho también para los demás. He aplicado muchas cosas en mí, entonces me gustaría poder ayudar a los demás, como hacerles un mapa para encontrar qué es lo que es bueno para cada uno, ¿verdad? Y al final, eso nos enseña a nosotros como nutricionistas, tenemos que hacerlo todo personalizado. Entonces, hay que encontrar, si bien tenemos como una guía o hay un cierto protocolo que seguir para diferentes enfermedades, siempre, siempre, siempre hay que personalizarlo. Y eso es lo que pasa acá con la disautonomía. Hay que personalizarlo, pero no hay un protocolo. Entonces ahí es donde los médicos, eh, mejor, esto es un síntoma, o esto no existe, o ya se te va a pasar, o escuché a alguno que me dijo, la disautonomía se resuelve en un par de años. Y eso no es cierto, ¿verdad? A veces se va Wow. complicando con los años, ¿sí? Entonces, no hay un protocolo. Entonces, ¿a partir de qué personalizamos? Entonces, te decía, tenemos nosotros como nutricionistas una guía, un protocolo para diabetes, por ejemplo, y a partir de ahí lo personalizamos. Pero si no hay una base, ¿qué personalizamos? Entonces, a mí sí me gustaría mucho poder investigar y poder llegar, tal vez no a un protocolo, pero sí a una base, o por lo menos un mapa para decir hacia dónde va cada quien o cuál es el camino a seguir para encontrar, para que cada uno encuentre lo mejor. No sé si me explico. Sí, totalmente. ¿Hay alguna historia que te haya marcado especialmente? Hay una, pues te voy a decir chica, pero tendrá mi edad, pienso yo. Tiene sus hijos, le ha tocado ir a México, ha estado dando muchas vueltas para encontrar qué tiene, para lograr mejorar. Eh, Se separó de su esposo porque era demasiada la carga de tener a la par a alguien que estuviera siempre enfermo. Me impactó porque, pues, gracias a Dios, mi esposo siempre ha estado conmigo, él investiga conmigo y, y me apoya en todo. Mis hijos ya saben qué hacer cuando a mí me agarra la pataleta, dicen ellos. Y ver cómo te dejan y cómo te toca luchar por tus hijos y seguir adelante. Eso me impactó bastante y la verdad es que la admiro un montón. Además tiene disautonomía, tiene Ehlers-Danlos, tiene problemas de disfagia, entonces tiene muchos problemas para tragar y yo creo, no sé cómo estará ahorita porque le perdí un poquito el contacto, pero a donde le tenían que hacer una gastrostomía. O sea, qué difícil, o sea, tenerte que alimentar a través de un tubo que llegue directo a tu estómago porque no puedes tragar. Y al final que te digan, mire, no, es que usted se mira bien, no tiene nada. Va al banco y eso pasa con todas, ¿verdad? Con la mayoría que estamos acá. Vamos al banco y tal vez hay mucha gente y nosotros ya no aguantamos y sentimos que nos vamos a desmayar, pero nos miran y, ay, no se exagera. O sea, no, no tiene nada, pues. No, ¿para qué quiere trato especial? Sí, yo en algunas veces hasta pensé, ¿y si empiezo a traer una panza embarazada falsa en el carro? Porque así sí me van a dejar pasar aquí. De verdad, para todos los que están escuchando, nunca lo hice. Pero ahora, la verdad, sí hago la fila rápida. También veo que hay gente que hace caras. Yo tengo hernias lumbares y en algún momento estuve usando bastón porque el dolor era mucho. Y eventualmente mejoré y le pregunté a mi neurocirujano. ¿Puedo dejar de usar el bastón? Yo tengo un bastón que se dobla y cabía en la parte lateral de mi mochila. Y me dice mi doctor, ya lo puedes dejar de usar, pero síguelo llevando contigo. Y yo creí que me iba a decir, porque te puedes poner mal, porque no vas a poder caminar. Y él continúa y me dice, síguelo llevando contigo, porque tú te cansas más rápido y así cuando haya mucha cola en el banco, lo sacas y la gente sí te va a dar lugar. O sea, me pareció increíble que esta persona que
está sana, me está diciendo esto porque sabe cómo es la situación. Aquí si uno no está en silla de ruedas, si uno no está amarillo, si uno no está verde o sin bañar 10 días, uno está sano. Si Y es no se te algo ve. en la cirugía que tuve el año pasado, la fusión cervical, yo perdí la movilidad de mi brazo derecho. Y muchas veces yo usaba cabestrillo, uno, porque el brazo como que caía por su peso, entonces me dolía mucho el hombro, pero la mayor parte del tiempo, y se lo decía a mi médico o al fisioterapeuta, yo lo uso para hacerme visible para los demás, para que me abran la puerta o para que no esperen que yo la abra, para que me ayuden o para el taxi que me está llevando sepa que yo no la puedo abrir, porque si yo no tengo el cabestrillo, a los ojos de los demás, mi brazo funciona. Entonces, es como otro trabajo tratar de hacer visible lo invisible. Y con esto va mi siguiente pregunta. ¿Cómo manejas tú las situaciones con otras personas cuando no entiendan de tu condición? Mucha compasión para ellos y para mí, porque hay cosas que no todos podemos comprender. Entonces, tampoco me voy a dejar de peinar o de maquillar o de arreglar para que me miren mal, ¿verdad? Entonces, procuro, por ejemplo, cuidar eso, las horas a las que voy a los lugares, a los centros comerciales. Procuro no ir sola cuando tengo que hacer compras muy largas. Te digo, tengo la bendición de que mi esposo y mis hijos están conmigo, me comprenden y me cuidan un montón y saben qué hacer. Cuando yo les digo, estoy mareada, van y consiguen un suero, van y me consiguen hielo, van y saben qué hacer. O sentarme, o si en algún momento me caigo, entonces saben que me tienen que dejar un momento, porque lo que hay que hacer es bajar la cabeza, poner como la cabeza más abajo para poder lograr que llegue el oxígeno más rápido. Entonces sí, sentarse en el suelo, hincarse, eso ayuda un montón para recuperarse. Cuando me va a pasar, ellos me sostienen. ¿Qué hacer en frente de alguien más que no comprende? Si me ha pasado que no, o sea, no tiene nada. Y lo primero que preguntan es, ¿está embarazada? Porque si está embarazada, es normal. Y cuando uno le dice, no, no está embarazada, ay, entonces sí, ¿qué pasó? Entonces te llevan un dulce, te llevan algo. Pero por lo general sí trato de no, si voy a hacer algo donde yo sé que va a requerir más tiempo o más esfuerzo, trato de no ir sola. Cosa que me ha sido bien difícil porque a mí me gusta andar sola. A mí me gusta irme a tomar un cafecito yo sola, me gusta sentirme libre, me gusta manejar yo sola, pero sí he tenido que dejar eso. Sí, totalmente. A veces toca. Y esto pues define toda tu relación con tus relaciones interpersonales, el descanso, el trabajo, la productividad. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al redefinir estas relaciones? En el trabajo, lo difícil ha sido el querer o el iniciar mi proyecto en línea, porque está, y eso también es un mito, de que la nutrición solo es para bajar de peso o que te tengo que pesar y te tengo que medir para poderte ayudar como nutricionista, y eso no es verdad. No siempre tiene que ver con el peso. Y pues por supuesto hay que medir la composición corporal, pero nos podemos juntar alguna vez y ya después seguirlo en línea, ¿verdad? Y poderlo hacer. Pero ese sí ha sido mi reto. Con las demás personas he tenido que dejar, por ejemplo, de ir a reuniones. Se reunían casi solo en la noche y en los bares y entonces no puedo, no es para mí. Iba de vez en cuando, pero ahora me di cuenta, a pesar de que me gusta bailar y me gusta ir a compartir y todo, una noche de ir a bailar, una noche de desvelo, a mí me significa por lo menos unos 3 4 días mal. Entonces, no, mejor vamos a tomarnos algo, pero tiene que ser en la mañana. Entonces sí me he alejado bastante de varias personas que no les gusta cambiar el estilo de ir a un bar, a mejor vamos a desayunar. Es como buscar lo que te funciona. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy en un club de lectura, está muy bonito, nos reunimos una vez al mes en línea y estamos en un grupo de WhatsApp donde platicamos. Nos reunimos una vez al mes para desayunar o la vez pasada nos reunimos a almorzar, platicamos. No es mucho tiempo porque también es agotador. O sea, yo siempre digo, se me acabó la batería social porque llega un punto en el que ya no sé qué me están diciendo. Entonces también es un poco complicado eso, ¿verdad? O que me están hablando y de repente siento como que, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo? ¿Y qué le respondo? Y entonces tengo que decir, perdona,
pues, poder repetir lo que dijiste. Y si para mí sería molesto, supongo que para los demás también. Entonces sí, me he aislado bastante. Y esto también genera como un sentimiento de culpa. A mí, no sé si tú recuerdas, pero me pasó el día que nos conocimos, que alguien me dijo: "Poneme atención, es que no me pones atención". Y me recuerdo que tú explicaste: "Es que esto es parte también de la condición", y yo inmediatamente me sentí como: "¿Será que esta persona que me lo está diciendo me lo dijo de esta forma porque tal vez nunca siente que yo le pongo atención?". Y causa culpa, porque uno no es que no quiera. ¿Cómo haces tú para manejar la culpa cuando tu cuerpo, tu mente necesita parar, pero quiere seguir, ya sea por compromiso, por amor a otros? ¿Cómo manejas la culpa? A mí hace cuánto fue, eh, como un año antes de la pandemia fue cuando a mí me diagnosticaron la bipolaridad. Entonces yo empecé con medicamentos, pero hasta después de la pandemia o durante la pandemia fue que ya encontré realmente el medicamento que me ayudó. Y tuve la ventaja y la suerte y la bendición, que era la pandemia cuando empecé a ir con el psiquiatra aquí en el Roosevelt. Entonces, no solo me atendió el jefe, sino que teníamos tiempo, porque él no tenía otros pacientes, o sea, tal vez tenía uno más o dos más, pero tenía tiempo, cosa que casi nunca hay, sobre todo en los hospitales nacionales. Entonces, podíamos platicar y le pude contar y podíamos hacer terapia, porque por lo general los psiquiatras te atienden como más rápido y ven qué les manda a decir el psicólogo sobre ti, ¿verdad? Pero con él no, entonces él me ha ayudado mucho y la terapia me ha ayudado mucho a manejar esa culpa. No es mi culpa. Y entonces, a encontrar que si no me pueden comprender, entonces platiquemos un poquito más, te explico y te cuento más sobre lo que a mí me pasa. Si de verdad me quieres, por favor, me vas a entender, me vas a comprender. Pero la comunicación es indispensable, así como esta persona que te dijo, cuando ya le explicamos, es parte de esta condición. Cuando pasa eso, no es que yo no te quiera poner atención, sino que me va la onda, ¿verdad? Pierdo como la noción y si hay dos personas hablándome al mismo tiempo, no sé a quién ponerle más atención. Entonces, es como tener más comunicación con las personas, porque entonces entendió en ese momento, a pesar de que se lo dijimos rapidísimo, entendió y ya no lo tomó como mal, o al menos eso fue lo que yo sentí, que se dio cuenta de que no es que tú no le quieras poner atención, que a veces uno es disperso, uno tiene que ser más selectivo a qué le pone más y a qué no, y es esto de multitasking, esto es como mucho más difícil para nosotros. Sí, y es que como es algo invisible y también desconocido, es difícil tenerlo presente. Es muy distinto, por ejemplo, una persona que está, no sé, que tiene gripe, tiene un resfriado y está tosiendo o está estornudando y que tú le digas, es que deja de toser, deja de estornudar. La persona está enferma, está fuera de su control. Como nosotros ya sabemos esto, tiene gripe, la gripe causa esto, pues no nos lo tomamos personal. Pero con una persona que tiene un padecimiento raro e invisible, es muy fácil tomárselo personal, incluso el tener que cambiar de planes. Suset, juntémonos hoy. Sí, me encantaría. Quedamos hoy a las 5, confirmadas, paso por ti. 4:30, ya él, mira, la verdad es de que me siento muy, muy mal. Llevo todo el día, lo he estado intentando, estoy re descompensada. Podemos reagendar. Y la otra persona se lo puede tomar como, a la gran, pero ¿por qué me canceló a última hora? Ya habíamos quedado, no me quiere ver, qué abusiva y no se ve como alguien que tal vez tiene mucha fiebre, algo que se ve. Entonces sí, como tú dices, qué importante el sobrecomunicar para que la otra persona esté al tanto y entienda y también requiere algo de esfuerzo de la otra parte, tratar de entender por lo que está pasando la persona que tiene estas condiciones. Y todo esto es bastante vulnerable. ¿Tú qué papel crees que juega la vulnerabilidad en lo que compartes en redes o con tu comunidad? ¿Es muy vulnerable? ¿Lo pones un poquito más, menos personal? ¿Cómo ha sido para ti? Se va de un lado al otro. O sea, trato de no hacerlo personal, de hacerlo bastante objetivo,
sobre todo en la página, de poner información basada en evidencia científica. Leo mucho, leo estudios que se han realizado, libros. Trato de hacerlo así, pero no soy perfecta y por supuesto que me equivoco. Y lo más difícil es cuando te señalan los errores, pero te los señalan con dolo, así como que eso no está bien, ¿cómo es posible que le esté recomendando eso a alguien? Y pues siempre trato de poner esto, no sustituye eh, al médico, solamente es información, es con fines de educación. Cuando quieras aplicar algo, pues dale primero a tu médico. Pero sí me ha pasado de que no puedes recomendarle eso a todo el mundo. No, no todo es para todos. Y entonces ahí creo que es donde entra en juego mi vulnerabilidad, porque me siento atacada, pero también es aprender a manejar eso, no solo no es mi culpa, sino que tampoco es mi responsabilidad cómo lo tomen los demás. Sí es mi responsabilidad cómo lo tomo yo, y pues al final hasta estaba contenta porque tenía, tenía a alguien en contra, porque cuando uno tiene a alguien en contra es porque está haciendo ruido. Entonces, estaba bien, pero sí al principio se siente uno un poquito mal. Cuando empiezan a decirte esto no, esto no, esto no. ¿Y tú qué mitos has escuchado acerca de la disautonomía que sientes que es urgente desmontar? Hay un montón, pero lo principal para mí es que no tiene cura, que se resuelve solo con sal y agua. No es cierto. No es para todos tampoco. No solo es coma más sal y tome más agua. Por ejemplo, yo soy alérgica a la sal. Cierta cantidad de sal ya me genera eh, ciertos síntomas como una alergia. Entonces me da como un pequeño rash o salpullido, se me hincha, eh, no sé, la vez pasada se me hinchó el labio como que era esta de los mopeds. Y así como, pero solo uno. Y entonces era como, Dios mío, ¿qué pasó? O se me hinchó tanto un ojo que se me cerró. Entonces era como, ¿quién te pegó? Y yo, no, solo comí más sal de la que podía comer. Yo no puedo agregarle más sal. Sí puedo tomarme un suero, sales de rehidratación oral, ¿verdad? Electrolitos y esto. Pero tampoco puedo tomar que tengan colorantes o preservantes porque eso me hace mal para la vejiga. Mineral con limón es lo que más he procurado hacer. Comer más frutas, más verduras, estar procesados. Tengo un problema en la vejiga por la que no puedo consumir suplementos de vitaminas, entonces hago mis mezclas de semilla, ando investigando sobre alimentos funcionales y todo. Ahí es donde creo que hay que romper un poquito. Sal y agua, no es mucho más complejo que eso, va mucho más allá. Y yo sí he visto esto, comen más sal, toman más agua, hay retención de líquidos y entonces te tienes que poner medidas de compresión porque se dificulta el retorno venoso. Entonces, no es para todo. Y ese creo que sería como el más, igual el que solo se da en mujeres. Eso también es mentira. Ya he conocido hombres y hay más cada vez que se están atreviendo a decir, sí, me siento mal. Y sí, es verdad que se pueden sentir mal. Culturalmente, sobre todo aquí en Guatemala, es como, ay, no, no seas aragán, ¿verdad? Lo Sí, que no qué quieres hacer, chambón. ajá, lo que no quieres hacer es trabajar, ¿no? ¿No es cierto? Sí puede pasar y sí pasa. Sobre todo ahora después del COVID que desencadenó bastante estos problemas de disautonomía. Y además que uno está exagerando o que solo es ansiedad y solo es estrés. Por supuesto que se eleva el cortisol y que están desreguladas casi que todas las hormonas, pero no, no es solo eso, va más allá. Entonces, por eso te decía yo al principio, sería increíble poder contar con la ayuda de algunos investigadores que encontremos qué es, que se pueda realmente diagnosticar, o sea, que sí te puedan decir, sí, eso es, o por lo menos ver para dónde ir, crear más o menos un mapa de disautonomía para llegar.
¿verdad? A sentirnos mejor, porque al final es un camino que uno empieza y que no hay retorno. O sea, uno va avanzando y uno va para adelante. Es como tener diabetes. Sí hay posibilidades de que se mejore o que hay quienes que dicen que están en remisión de diabetes, que no, o sea, es solo porque llevan un mejor estilo de vida y se sienten mejor y ya no tienen que estar haciendo tantas cosas como otras personas. Pues esa sería la idea, ¿verdad? Llegar a un punto en el que estamos como en remisión de disautonomía, podríamos decir, pero que es porque estamos haciendo todo lo posible por tener un estilo de vida mega saludable, que ya no sentimos y que estamos tan bien compensados que ya no sentimos tantos achaques o tantas molestias, ¿verdad? Eso sería increíble. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué le dirías a alguien que acaba de obtener un diagnóstico de disautonomía y que se siente abrumado? Primero que respire profundo. Sí, es un camino un poquito difícil, pero lo bueno es que ya hay más recorridos. Si tiene el diagnóstico ahorita, ya hay muchísimo, muchísimo más. Hay muchísima más información. Hay más a quien buscar. Hay muchas páginas en internet que ayudan mucho. Hay una que se llama Disautonomía Internacional, donde investigan mucho. También en México hay mucha, mucha investigación más. No se ha llegado a lo que te decía un protocolo o a saber qué hacer, pero sí hay más guía. Entonces, primero, no angustiarse porque enojarse o angustiarse o sentirse abrumado o estresado empeora la situación. Es algo con lo que hay que aprender a vivir, que se hace poco a poco. Conocerse a uno mismo es poco a poco. Lo importante es no estresarse. Mi esposo lo dice de otra manera, pero te voy a decir así, lo importante es no estresarse. Y buscar ayuda, buscar personas que sean como tú, buscar conocer más. La información es poder, ¿no? Y conocerse a uno mismo todavía más. Y sobre todo dejar de pensar cómo eras, qué hacías, qué haces para volver a ser como antes de empezar con algún síntoma. No, Mm, Es como mejor aceptación. aceptación. Mejor piensa cómo voy a hacer a partir de ahorita para sentirme mejor. No, cuando yo iba a la playa, por ejemplo, y me sentía súper bien, quiero volver a estar así. No, no lo podemos regresar. Hay que seguir a partir de ahorita. Entonces, ¿qué hago para ir a la playa y que todo mejore? A ver qué, hacer más producción y llevar más cosas, pero se puede. Entonces no regreso, no hay regreso, vamos para adelante. Gracias, Suset. Y por último, ¿dónde pueden encontrarte o contactar a Sendero Disautonomía GT quienes quieran unirse o te puedan apoyar también? Estamos en Instagram, me encuentran como @disautonomíagt. Pueden buscar, ¿verdad? Sendero Disautonomía GT. También en mi correo electrónico, que es dicenguate@gmail.com. Siempre estoy revisando, sobre todo Instagram. Me pueden mandar un mensaje si necesitan ayuda o si pueden colaborar conmigo, sería genial. Muchas gracias. Gracias, Suset, de corazón por estar aquí y por compartir con toda honestidad tu historia, tu aprendizaje, tu camino y tu sendero también. Escucharte es un regalo para mí y sé que para muchas otras personas también, porque podemos sentirnos acompañados y vistas gracias a tus palabras. Nos despedimos por ahora y esperamos que esta conversación siga resonando y sembrando bastante comunidad. Hasta la próxima. Gracias, gracias Yael por la invitación.